padre Daniel Portillo, que ha tenido, la verdad, la gentileza de venir a acompañarnos y a compartir con nosotros su sabiduría. Este ciclo que hemos organizado, como decía, con la Comisión Nacional del Clero, se inscribe en el esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad?, como iglesia en Uruguay, por el camino de la prevención, junto a todas las capacitaciones que se han ido realizando. También veíamos importante, y por eso es que al principio hemos pensado esto más para sacerdotes, vida consagrada, después pensamos, bueno, abrirlo en estas tres instancias, ¿verdad? Ahora para, digamos, todo público, mañana una jornada para sacerdotes y vida consagrada, y pasado mañana va a ser, bueno, va a tener un encuentro con la conferencia episcopal, que vamos a estar de reunión, y luego con los formandos de las distintas comunidades y del clero secular. Y después ya se va, porque vino así por muy poquitos días, con el tiempo muy justo, pero bueno, esperamos que sea a cuenta de más. Bueno, muy bienvenido, padre Daniel Portillo. Les digo que el padre Daniel Portillo es doctorado en psicoanálisis con especialización en niños y adolescentes, doctorado en teología, máster en teología y psicodinámica familiar, máster en psicoterapia psicoanalítica, también tiene especialización en formación sacerdotal, licencia en teología espiritual, y él actualmente, además de autor de numerosas publicaciones, es también director del Consejo Latinoamericano de CEPROME, el Centro de Protección del Menor de la Conferencia Episcopal de México, director del Centro Interdisciplinar de Investigación y Formación para la Protección de Menores, docente en el Instituto de Antropología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, recientemente creado, y bueno, que él no me escuche, pero debe ser en este momento uno de los que más saben de este tema aquí en América Latina, ¿verdad? Así que, bueno, muchas gracias, padre, y muy bienvenido. Esperamos que te sientas muy bien aquí entre nosotros. Y bueno, te dejamos a ti la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Se escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación para poder compartir con ustedes esta jornada. Les agradezco mucho que hayan venido y más aún les agradezco mucho que me hayan invitado. Es un honor para mí estar aquí en esta bonita tierra de Uruguay. Queremos compartir esta noche particularmente el estatus de la situación de los abusos, haciendo un planteamiento general. La iglesia, ¿en qué momento se encuentra? ¿En qué punto estamos? ¿Cuáles son elementos o factores importantes para considerar? Sobre todo en las atenciones que vamos dando hacia las víctimas de abuso sexual, qué cosa la iglesia ha cometido como error y qué cosas deberíamos replantearnos también nosotros para poder generar una perspectiva que vaya siendo cada vez más abierta sobre el tema. Me disculpo si sale un mexicanismo como expresión, me ayudarán a la traducción aquí en caso de que salga alguna expresión que no se entienda en uruguayo. Bueno, vamos a partir concretamente casi 4 décadas desde el primer evento mediático que la iglesia vivió como escándalo en Estados Unidos concretamente, sobre los primeros casos de abuso sexual que se fueron detonando y que fueron ampliando la necesidad de generar una reflexión al respecto. Pero el 6 de enero del año 2002 fue el parteaguas que el The Boston Globe particularmente genera una investigación muy delicada sobre los casos de abuso generados en la arquidiócesis de Boston. Esta fecha es muy simbólica porque es el 6 de enero, es justamente el día de la Epifanía, la manifestación, y evidentemente tenía claro por qué
se iba a publicar el 6 de enero, porque ese informe se publicaba el año anterior. Recuerdan ustedes que fue el atentado en Estados Unidos contra las Torres Gemelas, motivo por el cual este informe se puso en pausa para darle prioridad al atentado, y posteriormente llegó el informe elaborado el 6 de enero. Desde entonces hasta hoy, casi 2 décadas, mejor dicho ya, nos han puesto en evidencia algunas dificultades que como iglesia tenemos que enfrentar. Y concretamente hablar sobre abuso sexual nos ayuda a pensar primero en los abusos dentro de la iglesia. Quisiera invitarles a que la primera convicción con la que nos fuéramos esta noche es hacer un análisis sobre los abusos que pueden ser provocados al interno de la iglesia, antes de hablar de lo sexual, antes de hablar cometidos por clérigos y antes de hablar contra menores de edad. Es decir, quizás vamos a acotar y quizás vamos a quedarnos solamente con la primera parte. Hablar de los abusos dentro de la iglesia es hablar de nuestras maneras de relación al interno de la institución. ¿Cómo nos relacionamos? Los niveles de madurez que se provoca en nuestra formación, que se provoca justamente en nuestro vínculo dentro de nuestros grupos, dentro de nuestros ministerios. Asimismo, nos hace pensar también en la capacidad de relación que establecemos como un principio fundamental a nivel humano. Pienso que el cristiano, antes de ser promotor de valores de fe, tendría que ser capaz de promover habilidades sociales. La capacidad de decir buenas noches, buenos días, muchas gracias, pedir perdón. Es decir, son habilidades sociales tan elementales que muchas veces carecemos de ellas. Las personas que decimos estar más cerca de Dios, muchas veces carecemos de estas habilidades sociales. La capacidad de poder establecer entre nosotros un diálogo y una relación que se entienda que estamos entre dos personas, dos seres humanos que compartimos la vida. Por eso creo que es importante analizar justamente estos fenómenos que pueden estar atentando contra el fenómeno de las relaciones dentro de la iglesia. Hablar sobre los abusos entonces nos hace entrar en una dinámica de reflexión, que lo veremos más adelante, sistémica, de el mundo de nuestras relaciones al interno. La crisis que estamos viviendo, segunda crisis que los historiadores dicen más delicada dentro de la iglesia, después de aquella reforma de Lutero, vale la pena subrayar que somos católicos dentro de la segunda crisis más grande que la iglesia está teniendo y que ha tenido a lo largo de la historia. Somos laicos, sacerdotes, obispos, religiosas dentro de esta crisis de la iglesia. Entonces, subrayo esto porque creo que son desafíos que concretamente como creyentes tenemos que pensar. Repensar la iglesia desde entonces, una eclesiología distinta, una manera de ver a la iglesia distinta, el ejercicio del servicio que nosotros realizamos al interno de la iglesia, pienso que varios aspectos a subrayar que se ponen sobre nuestra mesa. Esto, entonces, para evidenciar que cuando visualizamos o analizamos el tema de los abusos, es importante considerar que hay 3 elementos, puesto que previo, si nos remitimos 2 décadas atrás y no se diga casi 4 décadas atrás, en 1985, el año 2002 que mencioné previamente, el riesgo que podíamos tener es que en aquel entonces se ubicaba solamente el tercer aspecto que estoy metiendo aquí, que es el psicopatológico. Desde la línea psicológica se entendía que el abusador era el culpable, el responsable total del acto del abuso cometido y por ende bastaba la remoción, el cambio de este sujeto de una parte de una parroquia a otra para pensar que el peligro, que el problema se acababa. Y lo que hacíamos entonces en las diócesis es localizar algunas parroquias castigo, llamadas en algunos ambientes así. Las parroquias castigo eran aquellas parroquias o comunidades o servicios diocesanos donde se enviaban a los sacerdotes problemas. Entonces ubicábamos que en los márgenes de la diócesis, particularmente en aquellas comunidades más dolidas, más afectadas, más marginadas de la diócesis, este tipo de sacerdotes con este tipo de dificultades a nivel psicopatológico eran enviados justamente pensando que en la lejanía, por ejemplo, harían del sacerdote perverso un asceta piadoso, ¿no?
Es el hecho de pensar que por el hecho de marginarlo, que por el hecho de desterrarlo del núcleo de la diócesis, esta persona cambiaría una estructura, cambiaría una manera justamente de visualizarse, una especie como de posible conversión. La práctica, entonces, nos ha hecho caer en cuenta que el perverso, entre más solo está, más peligroso es. Entonces, nunca será estratégico pensar que para solucionar un problema como este, la solución consiste en remover al sacerdote de una comunidad a otra. Esto entonces lo señalo porque la estrategia, partiendo de los primeros obstáculos, era suponer entonces que el único problema era la persona enferma. La psicopatología evidenciada en un sujeto era motivo de remoción. Con el paso del tiempo, la reflexión nos ha ampliado para decir no solamente es un sujeto quien abusa de un menor, sino también puede ser una iglesia, una diócesis, una congregación que encubre, que es negligente, que no corresponde con criterios de justicia para el establecimiento de códigos de conducta claros o protocolos de actuación inmediatos, etcétera. Esto nos ha hecho pensar, por ejemplo, en qué factores circunstanciales tenemos dentro de nuestra diócesis, comunidades, parroquias, que puedan detonar situaciones abusivas. Esto para hacernos pensar entonces que puede haber factores circunstanciales que puedan detonar riesgos de abuso y que de pronto entre nosotros dichos factores se hayan normalizado. El tercer aspecto ha sido el aspecto más doloroso en el que la iglesia se ha sumergido, que es el tema sistémico. Subrayo sistémico porque no es sistemático. Sistémico significa entonces que el problema también es parte del sistema. Y entonces nos ha hecho pensar también cuál es la visión de iglesia que tenemos hoy. ¿Cuál es la visión de sacerdocio que tenemos hoy? ¿Cuál es la visión de discernimiento vocacional que tenemos hoy? ¿Cuál es la visión de consagración que tenemos hoy? ¿Cuál es la visión de autoridad que tenemos hoy? Por poner algunos ejemplos, porque esto, dando respuesta a ello, nos hace caer en cuenta que también puede que haya algunos problemas sistémicos, algunas dificultades dentro de nuestro sistema que detonan situaciones abusivas. Con esto quiero señalar que cuando mencionaba el tema de los abusos en general, es para valorar a nivel del sistema cómo se encuentra la iglesia también. ¿Cuál es la teología que se encuentra a la base de la iglesia, del sacerdocio ministerial, del laicado? ¿Dónde está el laicado, por ejemplo? ¿No? Es decir, ¿cuál es la participación del laicado de frente a este problema? ¿Cuál es la participación de la vida religiosa de frente a este problema? Entonces, este tipo de reflexiones nos hace enfocarnos en el tema sistémico. Ha sido la mayor resistencia que como iglesia hemos podido vivir, porque en realidad esto nos hace desplazarnos del sujeto enfermo a la iglesia con algunos criterios que pudieran ser enfermos también, de tal manera que pudiéramos hablar de las eclesiopatías, es decir, dinámicas enfermas dentro de la institución que pueden detonar situaciones abusivas. Con esto no quiero decir que la iglesia está enferma o que sea enferma o que enferme a los miembros. Con esto quiero decir que dentro del sistema eclesial se pueden generar dinámicas que pueden detonar situaciones abusivas. Esas son las eclesiopatías. ¿Por qué hablamos de eclesiopatías y no de cleropatías? Porque si habláramos solo de cleropatías, pondríamos la relación solo y exclusivamente en los clérigos. Y esto es un problema global de la iglesia, no solo de los clérigos. Insisto, no solo es el sacerdote quien abusa y quien abusa sexualmente de un menor, sino que puede ser una catequista, por ejemplo, que en el ejercicio de su liderazgo genera un abuso de poder, por ejemplo. Puede ser el sacristán que de acuerdo a la carga de llaves que trae, mayor posesión de poder siente tener. Una secretaria que pareciera que en ocasiones seleccionamos las secretarias que tengan el mal carácter, ¿no? Candidata para una parroquia, decimos, ¿no?
Entonces, es decir, cuando una persona se nos acerca a una comunidad parroquial a pedir un informe porque necesita un servicio, pareciera que puede ser para nosotros una oportunidad también de generar un buen trato. Desde ahí vamos cayendo en cuenta que evangelizar también tiene que ver con el buen trato, porque pienso que es el sello principal del evangelio mismo como expresión de la ternura. Cuando hablamos de la teología de la ternura, estamos hablando del buen trato. Y es ahí donde decimos cómo el evangelio cae bien, llega bien, cuando se nos habla bien y cuando se nos trata bien. No se entiende el evangelio, no se alcanza a traducir el evangelio cuando de pronto hay grupos dentro de nuestra iglesia que generan maltratos, dinámicas relacionales entre nosotros que generan cierto maltrato. Más o menos es una realidad. Quizás hablo nomás de México y esto no ocurre en Uruguay, pero esto lo digo de mi tierra. Entonces, estos tres factores, sistémico, circunstancial y psicopatológico, psicológico, nos ayudan para ejercer una mirada más justa al tema de la situación. Nosotros corremos el riesgo, insisto, si ponemos en el tercer punto de poner solamente el foco en el enfermo y decir incluso que puede ser una justificación muy peligrosa. Con la persona está enferma, pues ni modo, eso es lo que le toca. No, a ti institución, a ti te corresponde prevenir que esto no ocurra. Entonces, vamos viendo entonces qué elementos pueden ir obstaculizando nuestros ambientes eclesiales, diocesanos, parroquiales, laicales, etcétera. Quisiera mencionar con toda confianza si en algún momento se necesita hacer una clarificación o quisieran hacer una pregunta o comentario, pueden interrumpir cuando quieran. Algunas ideas de pensamiento que hemos visto con las víctimas de abuso dentro de la iglesia, algunas de ellas lo que han vivido, lo que se cuestionan, particularmente hay víctimas que por el hecho de dar o de ver la posibilidad de cuestionar o de hacer algo, de narrar su abuso, lo primero que se preguntan es si la iglesia llegará hasta las últimas consecuencias. Yo narrando mi abuso, ¿tendré de parte de la institución de la iglesia una respuesta o no? Porque generar esta narración del abuso es comenzar a tratar aspectos de la vida que quizás jamás ha compartido, jamás ha dicho, y que de pronto comenzar a abrir cada uno de estos elementos pueda salir revictimizada la persona en vez de haber sido un factor de ayuda. Se podría cuestionar la víctima si la iglesia también estaría dispuesta a combatir los niveles de corrupción interna que pueden obstaculizar un cierto tratamiento de los casos. Otro factor que estamos viendo a nivel de los abusos en general es el tema conectado de los abusos con la corrupción. Y la corrupción se encuentra en todos nuestros niveles, sea laical, que sea episcopal. Es decir, podemos manejar niveles de corrupción en cualquier estado de vida que nosotros tengamos. Puede ser tan corrupto que una catequista dé el certificado del catecismo a una persona que nunca fue, pero que le pagaron por recibir el certificado, que un obispo que por la amistad con el sacerdote no quiso avanzar el caso de abuso, por ejemplo. Es decir, la corrupción existe y puede existir a cualquier nivel. Por eso, algunas de estas preguntas resultan importantes encontrar las respuestas para las víctimas, para saber si la narración del mismo abuso vale la pena o no comenzar a hablar sobre esto. Sin duda que estas décadas nos ha dejado un doloroso aprendizaje que nos ha costado la vida de muchos creyentes, por ejemplo. Nos ha costado darnos cuenta que algunas personas se fueron de nuestra iglesia. Algunos podríamos decir o pensar que fue pretexto de las mismas para irse, pero podríamos haberles evitado el pretexto de todos modos. Y es allí donde nos vamos dando cuenta cómo en ocasiones se da sobre todo el descenso de la credibilidad sobre la institución, sobre la iglesia. Es decir,
hay personas que pueden creer poco en la institución de la iglesia como tal, quienes van identificando continuamente que por el hecho de ser sacerdote, entonces es un abusador. Por eso creo que es importante como crear ciertos criterios que nos ayuden para quitar los absolutismos. En los casos de abuso, los absolutismos no se ejercen, es decir, ni todos los obispos son encubridores, ni todos los sacerdotes son abusadores, ni todas las personas que son parte de la iglesia deberían o son abusadas, ¿no? Entonces, los absolutismos muchas veces han generado este discurso, sea mediático o incluso en el día a día, en nuestras conversaciones, que nos hacen caer en cuenta como si esto fuera una dinámica usual. Vale la pena subrayar que en este momento, por ejemplo, la Iglesia Católica, si bien ha tenido que establecer frente a esta dolorosa situación, creo que si lo visualizamos el día de mañana, no estaría mal identificar que quizás a la vuelta de los años la Iglesia se quedará sola en la defensa de la protección de los niños. Porque aparentemente hoy la Iglesia es señalada por esta situación, pero con el paso del tiempo es algo que puede ser muy probable, que la iglesia se quede sola en la defensa de los niños, de los adolescentes, de frente a los criterios sociales y sobre todo en algunos núcleos de corrupción. Pongo algunos ejemplos. En algunos países de América Latina, hablo del mío, señalo Colombia como otro, Honduras, otro país, hay niños que son vendidos y hay niños que son justamente metidos dentro del contexto de la trata y que está respaldado por la clase política. Es decir, todo un otro escenario donde de pronto comenzar a hablar de la defensa de los niños, defender este criterio nos hace entrar justamente en la lucha y en un enfrentamiento claro donde el negocio de la trata representa actualmente uno de los ingresos más importantes que se encuentran en las economías alternas a nivel político. Entonces, nos hace caer en cuenta que si bien la iglesia tiene que tener una responsabilidad sobre aclarar los casos de abuso que se han suscitado al interno, para que la resolución de estos mismos le comience a dar autoridad también para inspirar esta profecía en los distintos ambientes donde la infancia, la adolescencia, sufre de abuso también, sea en la trata, sea en el ambiente de abuso intrafamiliar, y que creo que esto nos ayudaría para expandir este tipo de ambientes. Otro doloroso aprendizaje que hemos tenido es que la gente ha percibido de nosotros los esfuerzos minúsculos. Es decir, se hace poco en la iglesia para combatir los abusos. Es decir, pareciera que nuestros esfuerzos están desarticulados o están distanciados. La iglesia podría hacer más. Y es cierto, podríamos hacer más. Desde el inicio quisiera subrayar que la prevención no es una misión jerárquica, sino es una misión eclesial. Es decir, no es competencia exclusiva de los obispos el tema de la prevención, sino es una misión que nos compete a todos los que somos parte de la iglesia, porque construimos ambientes sanos todos, porque construimos factores de protección todos. En la medida que nosotros establezcamos estos ambientes sanos también, favorecemos a un ambiente que se construya desde una manera y desde una perspectiva más sana. De lo contrario, justamente es señalar que entonces operativamente solamente los obispos tendrían que actuar, tendrían que hacer, y es una fantasía muy infantil. Uno de los factores muy importantes que valdría la pena señalar que dentro de la iglesia se vive y que se equipara con la trata es el infantilismo que manejamos en la iglesia. Por ejemplo, uno de los factores que señalan el infantilismo es pensar que los obispos tienen que resolverlo todo. Es un tema muy infantil porque nos hace pensar entonces que el laico no es maduro.
que no tenemos religiosas maduras para poder pensar por sí mismas. Y cuando se da el infantilismo dentro de la vida religiosa, dentro del seminario, es decir, donde no se concibe que la persona es madura, si pensamos, por ejemplo, en un seminarista o en una joven en formación que tiene 20, 22 años, fácilmente pudiéramos pensar afuera, ¿qué hace una persona de tu edad? ¿Cómo funciona? Ganándose la vida, es decir, haciéndose responsable de sí mismos. Por eso creo que es importante favorecer estos eh, espacios, desarrollos de madurez en nuestros espacios laicales, en nuestros espacios eclesiales también. Ha habido revictimización también por la ineficacia en algunos caminos o procesos que se han establecido. Sin duda todos estamos aprendiendo y a veces lamentablemente aprendemos a partir de los errores que cometemos. Y lamentablemente esos errores lastiman la vida de otros. Sin embargo, esto no puede encerrarnos en las posibilidades de que no podemos hacer siempre algo mejor por los demás. Esto pienso que nos ayuda a caer en cuenta que nuestros procesos tienen que ser más eficaces para todo. Dentro de la selección, ejemplo, quizás las catequistas, como no reciben ningún sueldo o remuneración económica de parte de la iglesia, de pronto decimos que venga cualquier persona que quiera ser catequista. No, porque se requiere también selección de las personas, aunque sean voluntarias, porque de pronto decimos, bueno, es que tenemos muy pocos, pero por el hecho de tener pocos no significa que debamos aceptar a todos, porque les estamos confiando algo muy, muy delicado. Entonces, es un tema que nos ayuda a pensar también en el tema de la deontología, es decir, la profesionalización con la cual nosotros admitimos, aceptamos, seleccionamos personas y las capacitamos también, porque esto nos ayuda a exigirnos la capacitación y la profesionalización continua. Esto nos va a privar de que tengamos coordinadoras perpetuas, por ejemplo, de la catequesis, aquellas que han optado por ser coordinadoras vitalicias, que hasta que no se mueran dejarán de ser coordinadoras y se mantendrán así toda la vida. Y se generan dinámicas de tensión, dinámicas que de pronto agreden, lastiman, que de pronto la manera en la que nos habituamos a pensar que las demás personas deben hacer siempre las cosas como yo digo, pues entonces este tipo de ambientes se van aminorando con este tipo de servicio que debe ser siempre cualificado. Por eso, solamente para subrayar, las personas que ejercemos un servicio dentro de la iglesia, aunque lo hagamos sin remuneración económica, necesitamos capacitarnos para el servicio y ser consciente que nosotros no somos para hacer todo, no somos capaces para hacer todo. A veces pensamos, porque lo vivimos también como sacerdotes, que somos 4x4, todo terreno, ¿se entiende la expresión? Es decir, que estamos hechos para todo y la verdad es que no. Uno ve que un sacerdote tiene una capacidad extraordinaria, una habilidad, un carisma para desarrollar esta área, pero se ve deficiente en esta otra. Lo mismo una laica o un laico, lo mismo una religiosa. Entonces, esta parte también tiene que desarrollar una experiencia carismática dentro de nosotros, es decir, saber cuál es mi lugar dentro de la iglesia, donde pueda desarrollar y favorecer un mejor servicio que me ayude y que pueda servir y ayudar a los demás también. Muy bien. Hablando sobre la responsabilidad de todos, primero hablabas de que de pronto la iglesia se siente sola en estos procesos de acompañamiento, de prevención. Hablabas también que a veces los obispos son los que resuelven todo y hablabas también de la desarticulación de esos procesos y la distanciación. De pronto, yo lo que veo, es una pregunta que le hago,
no habrá sido de pronto el proceso que se aplicó al inicio con esto del trato de los sacerdotes desde el Código de Derecho Canónico, porque la iglesia no tenía esto de la prevención de cómo prevenir los abusos de menores, cómo manejarlo. Y hay un criterio que maneja el Código de Derecho Canónico. Entonces, el sacerdote de pronto era cambiado, el obispo aplicaba lo que decía el Código de Derecho Canónico, llevar un proceso de conversión, que un proceso de cambio de vida, y de pronto se esperaba cambios de la persona y se esperaban resultados de conversión del sacerdote, pero de pronto las víctimas o las personas hacían ese reclamo de parte de la iglesia, decir, a ver, estamos esperando respuesta, pero la iglesia no nos da respuesta. Entonces, la pregunta mía, ese proceso al inicio de estar apegados a los protocolos del Código de Derecho Canónico, de pronto ayudaron a esa desarticulación, a esa incomprensión, a ese cansancio de la iglesia, de los laicos y de la gente, decir, yo veo que llegó un momento en que los laicos explotaron y esto, por eso es que hubo la queja, porque hay un momento en que la iglesia retenga con los procesos del Código de Derecho Canónico. ¿Usted qué dice al respecto? Muchas gracias. Incluso creo que más bien si se hubieran llevado a cabo con una sana interpretación del canon, la ejecución de un protocolo adecuado según la interpretación del canon, se hubieran evitado muchas cosas. Pero ciertamente, la ausencia de formación, por ejemplo, también en quien ejercía, vicarios judiciales, obispos también, la interpretación del canon, así como la admisión de las víctimas, era justamente sin una capacitación previa. Por ejemplo, existían los métodos entonces que era el careo. El careo era siéntate a la víctima y siéntate al agresor de frente. A ver, tú me dijiste que él ha abusado de ti. Dímelo, ahora que estás de frente. Eso que obviamente ya no es parte de un sistema judicial, jurídico, porque evidencia justamente que si un agresor ha invadido la privacidad de una víctima, ha llegado a generar una dependencia tan fuerte en la víctima, pues obviamente que estoy generando que este vínculo, que es un vínculo perverso en esta relación, se vuelva a replicar nuevamente, ¿no? La invasión nuevamente dentro de un espacio en el que yo quiero obtener justicia, supuestamente. Por eso creo que a partir de esta falla de pericia en el ejercicio de la norma, la iglesia empezó a cuestionarse que las normas están, pero lo que nos fallaba era el cómo. De aquí que ha intentado hacer la respuesta del cómo con lo que se ha llamado el vademecum. La primera expresión del vademecum se llamaba vademecum 1.0. Cuando se le cuestionó concretamente al cardenal por qué razón se le había puesto vademecum 1.0, comentó y la idea era clara, que justamente era para evidenciar que sobre esto la iglesia también está aprendiendo, que no hemos llegado justamente a abarcar todo lo que deberíamos abarcar, porque el vademecum es una experiencia muy elemental que pretende responder al cómo. Las normas están, como nos lo dijiste tú, las normas estaban, pero la aplicación del cómo exigía un aspecto más detallado sobre algunas respuestas que necesitábamos tener. El ejercicio pedagógico de la norma, ¿no? ¿De qué manera lo aplicamos? Y por eso creo que en el vademecum, que actualmente estamos en el vademecum 2.0, es donde nos vamos cuestionando, donde, por ejemplo, un obispo que carezca, por ejemplo, de una retroalimentación de un canonista, pueda conocer elementalmente los pasos a seguir en un caso concreto de abuso. Entonces, más o menos para intentar responderte, estoy de acuerdo contigo en que la norma estaba y estoy de acuerdo contigo en que la interpretación de la norma no era la adecuada. En este sentido, justamente creo que la iglesia
en el aprendizaje que he ido llevando es la aplicación pedagógica de la norma, que no hemos llegado al fin, sino que en este sentido necesitamos seguir avanzando en esto. De aquí que lo que nos tocaría a nosotros, es decir, porque aquí estamos en la parte interventiva, pero si nos vamos a la parte preventiva, es cuestionarnos sobre nuestros códigos de conducta y sobre nuestros protocolos de prevención, lo que llamamos la prevención primaria, para que los abusos no se cometan en nuestro ambiente eclesial, ministerial, juvenil, de adolescentes, etcétera. ¿Qué factores o qué elementos podemos prevenir para que esto no suceda? ¿Tiene otra pregunta? Disculpen, pero por un tema de orden, las preguntas las dejaríamos, excepto que sea alguna aclaración para el final, para poder continuar la conferencia, Okay. si les parece. Pues esperar, ¿sí? Ok. Apúntatela porque en mi lugar se me olvida el siguiente minuto. Vale la pena preguntarnos por qué las víctimas guardan silencio. Muchas respuestas pudiéramos tener al respecto. Si tú fueras víctima, ¿por qué callarías? Si tú eres víctima, ¿por qué has callado? Algunas de las respuestas que hemos encontrado, no son todas, son algunas. En primer lugar, hay una carencia, falla hermenéutica, es decir, un problema no logra ser interpretado adecuadamente. Qué bendición cuando tenemos una persona que nos escucha empáticamente, porque nos da la capacidad y la habilidad para decir, puedo abrirte una realidad que para mí es innombrable, no soy capaz de abrir esto, nunca lo he conversado con nadie, no soy capaz de mencionar ni el nombre de mi agresor. ¿Por qué? Porque fue mi familiar, porque fue mi papá, porque fue mi hermano, porque fue un amigo muy cercano, porque fue el cura, porque fue lo que sea. Y es algo que nunca lo he hablado. ¿Por qué? Porque es el temor de que cuando se hable no se interprete de una manera adecuada. Y por lo tanto la falla interpretativa genera fenómenos consecuentes a ello. Si nos queda tiempo, quisiera compartirles algún testimonio de una laica del norte de México, una arquidiócesis que se llama Tijuana, que es frontera con Estados Unidos. Estábamos en una formación con los laicos de allá y justamente ella compartió su testimonio el segundo día de formación que tuvimos con los laicos, al punto que me di la tarea de escribirlo porque para mí fue un aprendizaje escuchar a esta señora, todo lo que para ella, la manera como de primer momento pensaron que haciendo a un lado, pensando que negando, se solucionaba el problema cuando esto se acrecienta. Muchas veces el cuerpo habla y hay realidades donde el abuso se plasma de una manera que decimos psicosomática. El cuerpo dice, el cuerpo expresa, el cuerpo habla. La realidad es que emocionalmente no somos capaces de externar. El cuerpo es muy chismoso en esto, porque se encarga de advertirle al otro que hay una realidad interna y emocional que no soy capaz de verbalizar. Entonces, la carencia hermenéutica nos ubicaría justamente en una, llamémoslo, en un vacío interpretativo con esta capacidad de poder transmitir y verbalizar aquello que estoy viviendo. Sentimientos como vergüenza, sentimientos de culpa, miedo a no ser creído, dependencia emocional. Esto nos lo encontramos también con algunas víctimas, es decir, que van con el obispo a denunciar, pero ellas mismas dan la sentencia. Es decir, sabe que el padre abusó de mí, pero no quiero que levante ningún proceso con él, pero no quiero que esté en ninguna parroquia, pero, es decir, la víctima no es juez. Y en todo proceso es muy importante establecer los confines, que decimos límites, porque los límites se han roto. Y en una situación de abuso, trabajar los límites es muy delicado. Por ejemplo, con un agresor sexual,
llegar a trabajar los límites ¿sabes? Es algo, como se dice, de demasiado esfuerzo, porque uno piensa que en la construcción de límites, para empezar, podemos encontrarnos un agresor sexual que cuando llega a terapia comienza a devaluarte, ¿no? Que porque si eres mujer, que si porque eres hombre, que si porque eres joven, que si porque eres grande, que si porque lo que sea. Entonces, comienza una dosis continua de devaluación. Y establecer el límite nos va ayudando para darle configuración también a esto, darle una fisionomía a la terapia como tal. Motivos relacionados, por ejemplo, con el agresor, porque es pariente, porque es una autoridad, porque tiene relación con la familia, por ser amigos, etcétera. Miedo también a ser culpado, es decir, la víctima provocó el abuso. Esto es muy significativo porque fue un cambio a nivel social que se ha venido trabajando. Previamente, en el ámbito social se entendía que las víctimas tenían como algo que provocaba que los demás abusaran de ella. Entonces, este argumento era sumamente delicado porque era el hecho de decir, pues, ¿sabes qué? Como traes el ADN de ser víctima, pues te toca que los demás abusen de ti. Y esta argumentación generaba justamente este tipo de revictimizaciones y que a veces en nuestros discursos se puede dar. Pues es que, ¿qué hiciste para que abusara de ti? Es como nuestros errores terapéuticos que hacemos, por ejemplo, en alguna terapia de pareja, cuando hubo infidelidad y le preguntamos por parte del esposo y le preguntamos a la esposa, es que, ¿qué hiciste tú para que él te engañara? Bienvenida a terapia, ¿no? Es decir, como esa parte donde nuestra empatía llega hasta ese límite. Así también acoso, amenazas de violencia, el chantaje y miedo también a las represalias. Algunas de las respuestas que también pudiéramos pensar o tener, algunas dentro de muchas, de por qué las víctimas guardan silencio. Vamos a pensar en las barreras ahora para la revelación de un abuso. Lo pongo aplicado para la familia, veámoslo en el ambiente educativo, deportivo y pensémoslo también en el ámbito eclesial. ¿Por qué las víctimas de abuso dentro de nuestros ambientes familiares, deportivos, eclesiales, les cuesta la revelación de abuso? Si lo pensamos, por ejemplo, en el ámbito sistémico, nuevamente me vuelvo al esquema sistémico, circunstancial y psicopatológico. En el ambiente sistémico podemos pensar que a nivel social o eclesial el abuso es un tabú. Y si queremos ver algo muy perverso que a veces ocurre, por ejemplo, cuando el abuso es intrafamiliar, en la mayoría de los casos, la madre también sabe que el abuso se está cometiendo. Ejemplo, cuando el padrastro abusa de la hija o del hijo y que en ocasiones la madre sabe que su pareja está abusando de su hijo o de su hija. Aquí ubicaríamos a qué niveles, por ejemplo, deplorables de autoestima tendría que estar una persona para poder negar una realidad y para poder vivir con una, llamémosle decisión, es decir, este corte entre lo que es real y entre lo que la persona quiere negar. Asimismo, la estigmatización también. Resulta que hay personas que no quieren revelar el abuso porque no quieren ser evidenciadas como la abusada, como el abusado. Imagínense, por ejemplo, en el seminario, que un seminarista dijera que un sacerdote abusó de él o que había sido abusado por su tío, inmediatamente se asociaba el abuso con la homosexualidad. Incluso había un automatismo que se decía que toda persona abusada se convertía en abusador. Otro elemento también revictimizante. Por eso, si leemos el nuevo documento que salió sobre la formación, que se llama Ratio Fundamentalis, número 201-202, particularmente en el 202 señala que las personas que han sido abusadas previas a su ingreso al seminario deben ser acompañadas, atendidas, justamente en este proceso, de tal manera que
aquella falsa idea de decir que no podemos aceptar a personas abusadas o porque se convierten en homosexuales o porque se convierten en abusadores, es una idea que hoy debería ya estar superada. Con esto lo subrayo, lo señalo porque la estigmatización era clara anteriormente. Si una persona había sido entonces abusada, entonces se va a convertir en abusador. Y entonces, volviendo a los absolutismos que debemos dejar a un lado, no todo abusado se convierte en abusador. Siguiente, la falta de gestión y de servicios de apoyo. Es decir, ¿para qué revelar el abuso si no voy a llegar a nada? Entiéndase para el ámbito jurídico como para el ámbito eclesial también. Hay personas que dicen, no estoy lista para atravesar todo este proceso en el que tengo que estar narrando, hacer un discurso sobre mi abuso, acá, a diferentes instancias, donde la idea es pensar cuáles son las inconsistencias de tu discurso. Es decir, desde que lo estás narrando, pensando qué estás inventando, qué estás diciendo mal. Entonces hay unas que optan para decir, quizás esto es inacabable. Si lo pensamos en el ámbito de la iglesia, y nuevamente dando respuesta a tu pregunta, los mismos procesos que teníamos anteriormente en la iglesia tenían un tiempo exageradamente largo. Podíamos tener tiempos eternos para esto. Más aún, las fallas de comunicación que teníamos dentro de la iglesia por la comunicación y transparencia, sobre la conclusión del mismo proceso. Recuerdo, por ejemplo, una víctima que volvió a reclamar su caso cuando el sacerdote había sido dimitido 4 años atrás. Imagínense que 4 años de angustia pudimos habérselo evitado diciéndole, ya quedó dimitido. Pero no hubo la claridad o la transparencia con la persona sobre la conclusión de este proceso. Barreras a nivel circunstancial, podríamos pensar, por ejemplo, que una persona no se siente lista para denunciar o para hablar de su abuso porque la red social que tiene alrededor es muy frágil. Por ejemplo, imagínense que en un seminario o imagínense que en la vida religiosa, en una congregación, una de las jóvenes de la formación quiere denunciar un abuso que ha vivido. Y de pronto pueda sentir que la red que está alrededor favorezca más al agresor o al agresor que a sí misma, ¿no? Es decir, que pueden llegar a decir, pero ¿cómo si él es el confesor, es el director espiritual, es una persona intocable? Esto resulta interesante porque dentro de los casos de abusos seriales que hemos encontrado en la iglesia, que entre paréntesis y subrayado digo que son pocos, los casos de abuso serial dentro de la iglesia, me refiero, que son aquellos sacerdotes que han abusado de varias personas, de varios niños, por ejemplo, y hay un fenómeno que se desarrolla que es muy interesante, que es el tema de que para que un abusador serial se posicione, se coloque al centro, es importante también un esquema de laicos alrededor de él. Es decir, una red impenetrable que genere estos laicos una cierta latría, una cierta veneración hacia la persona que está al centro. Esto es un fenómeno que es muy psicopático porque esta persona va generando una cierta de admiración, se nos pasa la latría, es un fenómeno sumamente narcisista, ¿no? Es el hecho de la persona posicionarse al centro. Pero aquí también juega un rol también psicopático la red que está alrededor. De pronto, cuando afuera se evidencia que el del centro que tenían, sí me estoy explicando con el ejemplo, que de afuera señalan con el dedo que el del centro ha sido un abusador, las primeras que se voltean contra esta persona es la red. Las primeras que persiguen son la red. El fenómeno es muy psicopático porque efectivamente quienes se ponen a la defensa
el del centro no necesita generar una autodefensa. La defensa se ha construido, es un blindaje que se va construyendo. Y de pronto nos vamos dando cuenta cómo puede ser una cosa salida o sacada de contexto cuando de pronto se evidencie que esta persona ha abusado y que al interno esto pueda ser un factor que enloquece. Esta persona no pudo haber abusado. Y entonces, supongamos que el obispo decide cambiar al sacerdote de esta parroquia a otra, o mandarlo a rehabilitación, o comenzar este proceso jurídico contra de él. Con los primeros que tienen que enfrentarse es justamente con el blindaje. A esto es a lo que me refiero en lo sistémico. No solamente es un sujeto quien abusa de un menor, sino también este blindaje. Y vuelvo nuevamente al tema del infantilismo, porque en este sentido, laicos con capacidad de realidad, de pensamiento, son aquellos capaces de diferenciar las inconsistencias también del sacerdote. Las inconsistencias, me refiero a aquellas realidades de sí mismos que no son congruentes en nuestra propia vida y que humanamente todos llegamos a tener todos, a veces unos por un lado, a veces otros por otro. Esto entonces, dentro de este fenómeno, nos hace caer en cuenta cómo esta llamada idealización primitiva, es decir, se idealiza al del centro de una manera muy primaria, hace y construye estos núcleos tóxicos donde de pronto el blindaje no permite la entrada y se torna un fenómeno muy interesante que es la paranoia. Lo bueno está dentro, lo malo está afuera. Ojalá que todos los sacerdotes fueran como este. Ojalá que todos fueran como él. Y así es como nos hemos encontrado con casos muy concretos. Basta pensar en Fernando Karadima en Chile, basta pensar en Marcial Maciel en México, por ejemplo, en realidad en el ex cardenal McCarrick en Estados Unidos, que son realidades justamente que van en la misma índole de la construcción de este blindaje. Por eso creo que es importante que los grupos laicales, que los laicos evitemos toda esta confabulación de pronto de idealización primitiva, porque es justamente depositar en una persona fantasías regresivas a nivel infantil. Es decir, suponer que esta persona no puede tener un error, no puede equivocarse, no puede hacer, no. Somos seres humanos todos y cometemos errores todos. Y en la comisión de un delito, esta persona debe sí o sí pagar. Bien, asimismo ubicaríamos otro elemento u otro factor circunstancial que son las dinámicas de poder. En las dinámicas de poder me refiero a cuando muchas veces en la revelación, en el intento de revelar un abuso, se dan estas dinámicas donde el agresor en esta relación asimétrica se ha tornado justamente invasivo en la vida de la víctima. Por ende, difícilmente esta persona pueda revelar aquello porque pueda incluso estar viviendo una amenaza o simplemente no la hay, pero en la fantasía de la víctima puede que exista también. Abro un paréntesis para hablar de las relaciones asimétricas, solamente para señalar que creo que una relación madura a nivel eclesial nos hace caer, nos provoca, mejor dicho, en relaciones simétricas sanas, maduras. Y un síntoma que podemos identificar que no hemos llegado a un nivel de madurez así es cuando se da relaciones asimétricas a nivel pastoral. Con esto me quiero referir, por ejemplo, cuando el sacerdote única y exclusivamente se relaciona con menores de edad. Sus vacaciones las pasa con menores de edad. Sus días de descanso está con menores de edad. Se los lleva en el coche, en el carro, con menores de edad. Donde podemos ubicar que el coordinador de monaguillos solo y exclusivamente se relaciona con menores de edad. No tiene amigas, amigos de su misma edad. El catequista o la catequista no tiene amigos, no tiene pareja, no tiene relaciones simétricas, maduras.
sino única y exclusivamente se relaciona con menores de edad. La simetría es algo que nos acerca mucho a que algo no huele bien, a que algo no anda bien. Es decir, sin ser psicólogos, cualquiera pudiera identificar que una persona sana no se relacionaría única y exclusivamente con personas ajenas a su núcleo, a su grupo de edad. Que podría tener empatía, está claro, se necesita, pero que podría tener exclusividad en la relación, nos coloca ya como una advertencia para este tipo de síntomas. Cierro el paréntesis, solamente quería señalar porque creo que dentro de nuestra selección o discernimiento de personas que ponemos en servicios claves a nivel pastoral, tendríamos que preguntarnos también las relaciones de esta persona si suelen ser simétricas. Obviamente sin excluir la empatía con el mundo global de las relaciones, ¿no? La empatía por los niños, la empatía por la adolescencia, adolescentes, etc. Y por último, el miedo a las consecuencias. De las mismas barreras, lo vemos en el ámbito psicológico, psicopatológico, y caemos en cuenta que muchas veces la persona se encuentra en una fase de inmadurez psíquica, es decir, donde no está lista para verbalizar el abuso. Asimismo, pudiéramos darnos cuenta cómo la culpabilización de la víctima se puede vivir como un hecho interior. Yo tuve la culpa, yo me acerqué, yo permití que me tocara, yo permití que me masturbara, yo permití que me hiciera esto. Entonces, es allí donde nos vamos dando cuenta hasta qué punto la persona ha interiorizado justamente la culpa. Este fenómeno es muy simbólico también en la infidelidad. Cuando la persona a la cual le fueron infiel introyecta, decimos, es decir, interioriza la culpa del otro. Y entonces se empieza a cuestionar, ¿qué hice para que él o ella me engañara? ¿Qué hice para que ella o él hiciera esto? ¿Y cómo se relacionó con él? Y por eso la paranoia se activa. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo te viste con ella? ¿Cuándo te viste con él? Entonces comienza como toda esta crisis porque en la introyección, en aquello interiorizado, la culpa puede estar presente. Vemos que los niños aprenden también y aceptan concretamente la situación y comienzan a sobrevivir con ello. Muchas veces desde mecanismos muy regresivos, dañinos, como puede ser el secreto, la impotencia de poder verbalizarlo. Hay distintos síntomas, lo digo por ejemplo para ustedes que en algún ámbito pastoral ustedes atiendan a niños o reciban niños, incluso si aquí tenemos catequistas, ubicar que quizás habrá niños para los cuales ustedes van a ser la persona de mayor confianza para poder hablar sobre esto. O que les pueden estar expresando, manifestando a ustedes la comisión de un delito que están viviendo y experimentando ellos y que no saben cómo verbalizarlo ni dónde tratarlo. De tal manera que esto nos ayudaría también a nosotros a mantenernos alertas para visualizar el funcionamiento que nuestros niños, que nuestros adolescentes tienen en la vida diaria entre nosotros. Hay un síndrome muy simpático que llamamos el síndrome de acomodación y significa cuando pues de pronto ya abusaron de mí, ni modo. Así me fue en la vida. Y entonces la persona va adoptando algunos elementos, por ejemplo, en la clínica, la escuela francesa contemporánea utilizó una nueva depresión que le llaman depresión blanca, que es la llamada depresión anaclítica. Si digo cosas que no me explico después, me regresan para explicarme mejor. La depresión anaclítica viene de anaclitos, que significa estar echado sobre el otro. Y la depresión anaclítica significa que yo necesito el otro para sentirme que existo. Entonces es aquí cuando nos cuestionamos por qué personas a las cuales maltratan continuamente reclama estar siempre con el agresor. Como si fuera un síndrome de Estocolmo, ¿no? Estar enamorado de quien te maltrata o te agrede. El síndrome de acomodación viene en esta depresión blanca de pensar que yo no existo si tú te vas, que yo no soy lo suficiente si tú no estás conmigo. Y en la depresión anaclítica es entonces
mi identidad yo la tengo anclada a ti. Entonces, si te vas, siento que desaparezco. Es una sensación de fragmentación que llega a ser sumamente angustiante para la persona. Por esto, el síndrome de acomodación que nos puede frustrar a todos porque decimos, como, ¿por qué volviste a permitir que abusaran de ti? Oye, eso lo hicieron de niño, pero a la vuelta de estos años, hoy podrías no hacerlo. El impacto que tiene esta persona cuando yo era niño es el mismo impacto que tiene conmigo cuando soy adulto. Respuesta de una persona. Es decir, el síndrome de acomodación es como suponer o como pensar que necesito estar anclado en la realidad del otro, aunque el soporte efectivamente sea un soporte que decimos negativo o tóxico, por así decirlo, para que se entienda mejor. Vemos las revelaciones que van siendo muchas veces retrasadas, muchas veces conflictivas y a veces poco convincentes. A veces el discurso se va develando poco a poco en el interior de la persona también, se va construyendo porque tengo una idea vaga de que algo pasó, una sensación que de pronto siento cuando lo vuelvo a ver, una sensación, este tipo de expresiones que muchas veces pueden ser claras en la vida diaria. Y la retractación, es decir, mejor digo que esto no ocurrió, que lo inventé y me desaparezco. Pensemos algunos facilitadores en los casos de abuso. ¿Qué cosa podríamos facilitar nosotros, al menos en el ámbito pastoral, muy elemental, para poder apoyar a personas que quieran hacer la narración de su discurso de abuso, que quieran hablar sobre esto? Facilitar las narraciones más tempranas es pensar en cómo podemos visualizar que dentro de nuestros ambientes eclesiales podamos hablar de esto en todos nuestros ambientes. Y no me refiero a hablar de esto en el sentido negativo, como lo estamos haciendo hoy, es decir, hablar sobre el abuso, sino hablar del buen trato, todo el contexto positivo, hablar de la cultura del cuidado, hablar de lo que significa para nosotros las sanas relaciones partiendo del evangelio. Es decir, vamos desde lo positivo, donde pueda generarse posteriormente una revelación temprana de algo contrario a aquella cultura del cuidado, a aquel buen trato que debería estar viviendo aquí y que no lo experimento. Ayudar también a los sobrevivientes de abuso a recibir servicios sin demora. Y en esto, el primer servicio lo ofrecemos nosotros. Ofrecemos nuestro tiempo y nuestra escucha, que cuesta mucho. Eso es lo más caro. Porque en la vida práctica tenemos muchas cosas y nos cuesta mucho prestar atención y ayuda. Recuerdo mucho un caso de una víctima que por fin se había permitido revelar su abuso, y entonces van con el obispo y el obispo va en el pasillo y luego el obispo le dice, ¿qué quiere? Y le dice, monseñor, venimos a hablar con usted de algo delicado. Sí, sí, dígamelo. Es que es algo que necesitaría platicárselo en privado. Dígamelo. Acabo aquí, todos saben, las cosas que saben aquí están en secreto. Y entonces la mujer le comentó, sabe que años atrás, cuando yo era niña, el padre fulanito de tal abusó de mí. La respuesta del obispo fue así. Pues, ¿qué esperabas con lo bonita que estás? Segundo, de ahora en adelante tendrás que ser astuta como las serpientes y mansa como las palomas. La mamá que iba acompañándola se levantó del asiento, porque estaban en el pasillo, insisto, se levantó del asiento y le dice, vamos. Y entonces la hija le comentó a la mamá, no me vuelvas a pedir que vuelva a hablar sobre eso a la iglesia. No quiero volver a hablar sobre esto. Con la canonización de Juan Pablo II, su esposo y ella fueron a Roma y en una cena de pocas personas estaba allí el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Estaba sentado aquí, estaba ella ahí, estaba una mujer ahí.
señalo a esta mujer ahí porque fue la bendita imprudencia que le llama a ella. La mujer, bueno, dentro de la mesa empezaron a preguntarle al padre: Monseñor, ¿cómo van estos casos de abuso dentro de la iglesia? Y empieza el padre a comentar sobre el estatus, cómo se encuentra la iglesia, ¿no? Y la señora que estaba al lado dice: yo pienso que las personas que abusan de ellas es porque lo propician. Y entonces la persona, la víctima, le salió inmediato, sin pensarlo, y dice: no estoy de acuerdo contigo. Yo nunca pedí que abusaran de mí. Y entonces la pobre mujer, de esas que quería que, no sé, quería que sí, el Coliseo y San Pedro y todo lo que pudiera hacer afuera, abajo, le pidió disculpas y todo, pero el padre se acercó y le preguntó cuál era su situación. Le platicó la situación del obispo, el proceso salió, todo terminó en la dimisión, se concluyó su caso, ¿no? Pero es interesante porque esta mujer habla sobre las personas que le acompañaron en el camino, es decir, así como hubo un obispo que no la escuchó, hubo otro obispo que la escuchó. Así como hubo una mujer que cometió una imprudencia, hubo otra persona que le dio la escucha, refiriéndose a la mamá también, ¿no? Dos mujeres que una la culpabiliza y la otra la escucha. Entonces, en la iglesia podemos nosotros tomar distintos partidos también. Podemos ser también aquellos que injustamente podemos señalar o que podamos generar una injusticia con estas personas, o podemos ser las personas que seamos de ayuda para los demás. Imaginémonos como el buen samaritano, ¿no? Podemos ser como aquellos que pasamos de largo, como el sacerdote o como el levita, o podemos ser como el buen samaritano, que estamos dispuestos a hacernos cargo del otro. Y eso cuesta. Cuesta esmero, cuesta tiempo, cuesta mucha escucha, y a veces cuesta llegar a trabajar las realidades personales también en el discurso de la otra persona. Como tercer elemento, prevenir para una mayor victimización también que la persona pueda llegar a tener. Voy a pasarme a esta, pensando en que el tiempo se nos está cortando, para subrayar algo que ya dije. La reforma de estos casos de la prevención de abuso no es una responsabilidad jerárquica, sino es eclesial. Y es un principio que creo que nos ayuda a todos para caer en la responsabilidad de que yo soy actor también dentro de esta reforma en la cual debo construir, favorecer la construcción de un ambiente sano. Y es interesante darnos cuenta que en el origen de esta reforma, quienes la iniciaron fueron los que podríamos llamar reformadores anónimos, es decir, víctimas y sobrevivientes, de los cuales algunos de ellos ya no están entre nosotros y ya no forman parte de la iglesia. Es decir, que la reforma de esta realidad fue iniciada por las víctimas y por los sobrevivientes. Dentro de esta población hay algunos que ya no están con nosotros. Y efectivamente eso nos hace cuestionarnos también a nosotros por qué razón los dejamos ir así heridos, ¿no? Porque una persona herida que se va de la iglesia, vemos justamente las consecuencias, y no solamente porque generen o pretendan generar escándalo, sino porque es una herida que continuamente se mantiene abierta. Y es una persona que fuera de la institución, es una herida que al permanecer abierta, son como estos aparentes ensayos donde quiere cerrar y pensando que provocando un escándalo mediático donde hace una entrevista y evidencia los nombres de todos, piensa que con eso sanó. Y aún así queda herida, porque en realidad la herida no ha sido sanada, la herida no ha sido curada. A pesar de los esfuerzos preventivos que la Iglesia ha implementado, resultan evidentes también las tendencias que aminoran esfuerzos para prevenir el abuso sexual. Y con los partidos dentro de la Iglesia, con esto termino mi exposición. Podemos encontrar, por ejemplo, algunos, hablo de partidos para hablar, se tienen también partidos
que ustedes tienen partidos políticos, ¿verdad? Ok, bueno, partidos entonces, es decir, como este sector, que dentro de la iglesia pueden obstaculizar el mismo trabajo preventivo. Hay algunos, una población, por ejemplo, que ha perdido la credibilidad en la iglesia y por lo tanto la motivación auténtica en favor de la prevención. La iglesia se está curando en salud, no está haciendo nada, está jugando a qué hace, no es cierto que están haciendo nada, todo es una obra de teatro, etcétera. Entonces es como aquellas personas que totalmente se encuentran desvinculadas de la credibilidad de la institución, pero siguen estando en la iglesia. Es interesante darnos cuenta que estos partidos están dentro de la iglesia, porque nos encontramos gente, por ejemplo, a veces que se encuentra como aquellas que continuamente hablan mal de la iglesia, pero siguen estando como parte de ella. Una especie de masoquismo, ¿no se les hace? Como masoquismo institucional. Tengo una señora en Facebook, no voy a decir quién porque lo están grabando, pero me llama mucho la atención la amargura que trae contra la iglesia. Pobre, o sea, no lo digo en cuestión de juzgarla, sino en el hecho de las publicaciones. No hay una publicación que hable de algo distinto. Es decir, de hablar de algún nieto, de hablar de alguna hija, de hablar de los buenos días, de hablar del día de la independencia, lo que sea. No, es decir, todo en este momento es la amargura, porque la iglesia se ha corrompido, porque la iglesia, entonces, qué fácil podemos convertirnos en aparentes profetas sin involucrarnos en el ambiente profético. ¿Me explico? O sea, creernos que nosotros tenemos la solución a los problemas de la crisis de la iglesia sin involucrarnos en dar respuestas de ello. Segundo, una especie de ambiente adiáforo, es decir, quienes estamos dentro de la iglesia, pero somos indiferentes. Mientras no abusen de mí, mientras no abusen de los míos, pues yo no sé ni qué creer, ni me intereso en eso. No, yo no creo en eso. Oye, pero sabes que existe, ¿no? Pero es más como indiferencia que como negación. Incluso las personas que sabiendo que han abusado de algunos resultan ser indiferentes. Hay un artículo que señalaba la experiencia y el testimonio de una víctima que decía, hablando del clericalismo laical nuevamente, estos laicos que tienen una sumisión continua hacia el sacerdote, cuando decía, me dolió que la comunidad a la cual yo pertenecía me diera la espalda. Es decir, pensando que el que tenía la razón era el sacerdote, sabiendo que nosotros hablábamos de aquellas cosas que no nos gustaban del sacerdote. Pero de pronto cuando hablé de esto, los primeros en darme la espalda fueron ellos. El ambiente adiáforo sería esta indiferencia continua que puede darse entre nosotros, ¿no? Decir, así es ella, así es él. Padre, es que esta coordinadora tiene el carácter espantoso. Así es. Es que el sacerdote tiene el carácter, compréndelo, así es. Está cansado. Esto tendríamos que cuestionarnos también. La gente no tiene por qué aguantarnos nuestro mal carácter. No tendrían por qué aguantarnos en nuestro ejercicio que realizamos, cualquiera de nosotros, sea en la catequesis, sea como lector, sea como catequista, sea como sacerdote, no tienen derecho. O sea, es decir, no podemos anticipar que por nuestro mal carácter el otro tenga que aguantarnos. Y de tal manera que nuestras homilías podemos moralizarlas diciéndoles a los demás lo mal que están. Porque muchas veces es muy cómodo para nosotros no preparar una homilía y moralizar el evangelio. No deben hacer esto, ustedes que andan haciendo esto, ustedes no deberían hacer esto. Entonces, muchas veces se puede tornar esto como algo que resulta un recurso cómodo también. Otro tercer elemento dentro de estos partidos son las fallas eclesiales internas, sobre todo en la legislación de los casos, es decir, que de pronto, lo que mencionaba con el caso anterior, ¿no? Que 4 meses pasaron y que de pronto no hubo este elemento de transparencia para señalar que este proceso había concluido.
Entonces, estas fallas a veces de decir, es que vaya con tal, platíquele a tal, y traemos a la víctima por todos lados. Y al final de cuentas no sabemos qué hacer. Entonces, estas fallas internas por ausencias de protocolos que deberíamos establecer, pues nos hacen caer en este tipo de errores estratégicos. Me voy a centrar un poquito más en el cuarto, que creo que es una población muy grande en la iglesia y que creo que es un elemento con una alerta, algo así como el virus del mono, algo así siento que podríamos hablar de la coprofilia. La coprofilia, ustedes sabrán que a nivel clínico se entiende coprofilia como aquella persona que siente cierta atracción por oler, por oler, por sentir, por degustar el acto de defecar de otra persona. Ese es el coprofílico. Cualquiera de ustedes me pudiera preguntar, ¿qué tiene que ver lo coprofílico con lo que estamos viendo? Haciendo una analogía del coprofílico, podríamos decir que el coprofílico eclesial sería aquella persona que justamente trabaja, se siente bien, genera un placer, dañar al otro. Le despierta una cierta atracción el mal del otro, el mal ajeno. Y por ende se convierte, digamos, en el vocero de las desgracias del otro. En nuestros ambientes eclesiales, el coprofílico es aquel que continuamente anda hablando de los males de los otros, de los males de los demás. Ya supiste que el padre tal, ya supiste que el obispo tal, ya supiste que ya supiste que fulanito, menganita. Basta que sembremos cualquier expresión de cizaña para que esto pueda atentar contra la veracidad, la dignidad y el derecho a la buena fama del otro. Es interesante darnos cuenta por qué en la iglesia le hemos dado tanta cabida a dinámicas coprofílicas. A veces no necesitamos que nadie hable mal de nosotros. Los expertos estamos dentro y hablamos mal unos de otros. Para promover a alguno entre nosotros, qué difícil. Si se trata de promover, por ejemplo, a un sacerdote dentro del grupo de sacerdotes, qué difícil es decir, este es muy bueno, este es el más capaz de nosotros. Este es la persona que debería ocupar tal lugar. Envidias, celos, pura realidad humana que no ha sido atendida, se pone justamente en efecto. Lo mismo también en el ámbito laical. La coprofilia justamente en la atención de un grupo con otro, de una capilla a otra, de una parroquia a otra. ¿Quién es mejor que la otra? Entonces, este elemento de la coprofilia eclesial es algo que pone, hay un mensaje de Navidad que se lo recomiendo que lean. Es el mensaje de Navidad que el Papa Francisco hizo a la Curia Vaticana hará como 8 años. Pero si le ponen en su buscador de internet las enfermedades de la curia romana, Papa Francisco, se van a encontrar. La novena enfermedad mencionada por Francisco es justamente algo muy compatible con la coprofilia, porque él hablaba de la enfermedad de hablar mal de los otros. Y decía, es la enfermedad de las personas cobardes que por no hablar a la cara, apuñalan por la espalda. En este sentido, fíjense cómo un comportamiento sexual nos extiende la reflexión para ir más allá, para decir qué hay en el fondo, porque, insisto, podemos caer sin minimizar que los abusos sexuales cometidos por clérigos contra menores de edad es una cuestión delicada, es un delito, es una cosa grave. No voy por ahí, solamente decir que creo que hacemos también justicia cuando buceamos más allá de esto. Es decir, vamos más a fondo, porque no solamente es esto lo que está ocurriendo. No es que algo sea menos o más grave que esto, sino que hay una cosa que ha salido a la luz, que se ve, los escándalos sexuales que salieron, pero hay otra cosa que no se ha visto. Y dentro de ello podemos ubicar el tema de la coprofilia como el estilo de desprestigio que utilizamos continuamente dentro de la iglesia para hablar mal unos de otros.
Cuando, por ejemplo, van a promover a un sacerdote como obispo, basta que le den el cuestionario a una persona equivocada, coprofílica, porque basta poner una cuestión dudosa que no sea real o que no sea veraz para que pueda frenarle que esta persona pueda llegar a ser obispo con las cualidades que tiene y las limitaciones que tiene también, pero que no van por esa línea, pues. Quinto y último, las víctimas por oficio. Sin afán de ofender, pero también es importante señalar que hay víctimas que se han mantenido justamente en este círculo o en este ambiente de víctimas por oficio, es decir, hacen una carrera victimal. Esto, sin afán, subrayo de ofender, quiero decir que hay personas para las cuales el ser víctimas les genera algo a nivel psíquico, emocional, que pretenden permanecer como víctimas. Entonces se presentan siempre, yo soy Daniel, víctima de abuso sexual, mucho gusto. O ni he dicho que soy Daniel, soy víctima de abuso sexual de fulanito y soy víctima de abuso sexual de fulanito. Entonces es continuamente la carta de presentación que la persona tiene. Esto para señalar que muchas veces la persona continúa e interrumpe su proceso de sanación de ser víctima a ser sobreviviente de abuso. Es decir, la carrera victimal me enajena, me encierra en una dinámica o en un ambiente donde no hay desarrollo o no hay crecimiento como tal. Pues muchas gracias por su escucha y estoy abierto a sus comentarios. Sin convertirnos en abusadores del padre Daniel, podemos entonces comenzar la ronda de preguntas. Tendríamos unos 20 minutos más, eventualmente. Los participantes del chat pueden también hacernos sus preguntas. Muchas gracias, Daniel, por la charla. Creo que ordenó muchas cosas que estamos viendo en estos tiempos. A mí quizá por la profesión, uno es sociólogo, me parece que nos faltó trabajar todo el asunto estructural. Porque hablamos de lo sistémico, pero fue muy hacia lo personal, ¿no? Sí. Seguramente conocerás el informe de expertos de Australia, Sí. esos 14 tomos, 12 tomos, y uno es de la Iglesia Católica. A mí de las cosas que me hizo reflexionar de ese informe es el énfasis en que la estructura y la forma de funcionar que tenemos propicia esto. Sí. Porque no hay participación ni en la elección de los obispos, ni de los curas, ni de los cambios. No hay mujeres participando en instancias donde esa lógica también sería, o sea, el tema donde hay poder hay que tener contrapoder, si no, el poder se vuelve absoluto. O sea, sean curas, laicos, monjas o lo que sea, obispos o lo que sea. Entonces, el informe termina pidiendo una serie de cambios estructurales en la Iglesia. Tú decías hace un rato el infantilismo, el obispo que quiere resolverlo todo, pero nos pasa que los obispos quieren resolverlo todo, y no quieren que los demás participen con ellos, les pongan frenos a su poder. Hablabas de las relaciones no simétricas, son no simétricas por definición. La mayoría de los curas son formados para ser factotum de su parroquia, de sus colegios, de lo que fuera. Entonces creo que no podemos reducirlo a lo psicológico o al comportamiento personal de colectivos. Está muy bien el avance que hemos tenido de conciencia de esto, que al principio era, y todavía sigue siendo en algunos casos en Uruguay, rápido tenemos una estructura, lo resolvemos, y son casos aislados de gente que está contaminada. No. Son casos permitidos por una estructura que avala y reproduce la desigualdad de poder y el énfasis de ese poder sin control de ningún tipo. En estos días hemos estado hablando de sinodalidad en la Iglesia uruguaya y hemos asistido a instancias donde los laicos y las laicas son el 10% de esos espacios de sinodalidad. Entonces creo que eso es una de las lógicas fuertes de la Iglesia Católica y que no alcanza que los laicos digamos que eso tiene que ser así. O sea, no nos desentendemos del asunto, no decimos, no, es un problema que no. Pero efectivamente las estructuras no quieren superar la estructura de poder casi medieval que todavía tiene la Iglesia Católica. Y mientras eso no se supere por más buena voluntad y por más contención y por más capacidad de decirlo y por más actuar, no va a haber instancias de control real. Porque los seres humanos funcionamos con el control y el contracontrol del poder.
Entonces creo que ahí hay toda una clave sustancial que tenemos que ser conscientes que existe. Y que nos toca lo que podemos hacer hasta ahí. Quejarnos, patalear en una asamblea, lo que sea. Pero el poder sigue siendo el mismo, porque no cambia. Correcto. Hago un comentario y una aclaración. Empiezo por la aclaración. No me metí en lo sociológico porque no es mi campo. Es decir, le jugaría también a ser omnipotente yo y cometería a veces un error que es tentación siempre mía y nuestra a veces de pensar que podemos hablar de todo, ¿no? Lo que comentas tiene mucha razón en el aspecto de pensar, por ejemplo, me quisiste remontarme a este elemento de cuando establecemos protocolos, códigos y cuando establecemos estos criterios para auditoría, podemos darnos cuenta que hay tres elementos fundamentales. Por un lado, el elemento de la transparencia que conlleva la confidencialidad, por ejemplo. Segundo, la accountability, la rendición de cuentas. En la iglesia no estamos acostumbrados a rendir cuentas. Nadie. Y además, si se trata de rendir cuentas, se rinde cuentas hacia arriba. No hacia enfrente y no hacia abajo. Entonces, efectivamente, concuerdo contigo, porque en esto tienes mucha razón. Dentro de los criterios a establecer, por ende, es justamente la accountability, como rendir cuentas. No sé si les pase, pero hay una catequista que es una rifa de un pastel. No sé si se rifan pasteles acá, pero es decir, para obtener, obtener fondos, pero nadie sabe cuánto ganó y no sabe, por más poco que sea, me explico, pero es decir, esta parte de rendición de cuentas no estamos acostumbrados. En la formación sacerdotal no estamos acostumbrados a rendir cuentas, al grado que cuando llegamos a ser párrocos, no me pidas que te diga cuánto entra en la colecta. Entonces, es parte de justamente el cambio de accountability que debe ser. Pongo otros problemas por establecer las medidas de accountability, por ejemplo, ¿no? Es decir, la publicación de cuánto se gana. En mi país, por ejemplo, donde ha sido muy recurrente, el mes pasado mataron a 2 jesuitas, balacearon a uno la semana pasada. Publicar cuánto entra de colecta es suicida el asunto, me explico, es decir, evidencia que eso es dinero nuestro, personal y que se puede generar eso. Y tercero, además de la accountability, el compliance, es decir, que lo que hemos dicho se cumpla. Efectivamente, esto que estamos queriendo hacer, efectivamente se lleve a cabo. Entonces, en este sentido, pensar en criterios y pensar en nuestros alcances es saber hasta dónde puedo llegar y saber hasta dónde la instancia a la que pertenezco, la instancia de la que formo parte, hasta dónde va a llegar, ¿no? Y cómo puedo ir expandiendo para que esto llegue a más. Entonces, pensándolo en esta reforma, reestructuración, estos tres pasos resultan importantísimos. Tanto la transparencia ligada a la confidencialidad, insisto, porque no voy a traer el nombre ni de la víctima ni del agresor en boca de todos, porque mientras no haya finalizado este proceso, yo no puedo decir que esta persona es culpable. De hecho, muchas veces nuestros comunicados de prensa tienen este tipo de error, porque ya le quitamos el presbítero y le ponemos el señor. Estamos dando por ende que nosotros dijimos que la persona cometió el delito sin haber empezado el mismo proceso canónico y civil. La accountability como segundo elemento, aprender a rendir cuentas. Y tercero, el compliance, que esto que es una instancia también que dentro de la iglesia se puede realizar para auditar, es decir, para que de qué manera se puede potenciar todo lo que tenemos.
el compliance también aplíquese para nuestra formación, ¿eh? Es decir, de qué manera nos actualizamos nosotros en nuestra formación. Usted es catequista, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un curso de actualización? Usted realiza un servicio dentro de la iglesia que se le encomienda como responsable. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo hace que se actualizó para este servicio? Más o menos. ¿Sí? No, no, sin duda lo comento en primera parte conmigo. Sí, sí. Del chat, ¿tenemos algo? La pregunta que me iba a hacer usted anteriormente. Ah, Dos o tres cositas. Primero, cuando hay una víctima de un abuso, ¿a dónde es conveniente que concurra primero? ¿A la justicia ordinaria civil o al obispo o al tribunal digamos, jurídico de la diócesis? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que todavía tenemos que desterrar mucho de nuestra iglesia, nuestra querida iglesia, el barrer para abajo de la alfombra. Y un tercer elemento, que es de sentido común, me parece a mí, no podemos pensar que si una persona está enferma y la cambio de cama se va a curar. sí. Es decir, si un sacerdote, un catequista, una monja, lo que sea, comete un abuso, hay que facilitarle los medios para que tenga un tratamiento, para que pueda sanar eso que es, yo no sé si llamarlo una enfermedad o haya. El título no quiero dárselo porque no soy experto en estas cosas. Era eso. Perfecto. Entonces, respondiendo en ese mismo orden, lo primero es recurrir inmediatamente a la fiscalía. Si hay la comisión de un delito, hay que recurrir a la fiscalía. Fiscalía se llama también aquí en Uruguay. Sí, sí, sí. Claro. Sí, claro. Sí, No, o sea, sí, mientras haya la comisión de un delito, es decir, porque es delito el abuso de un mayor de edad con un menor de edad. Entonces, si estamos hablando de un delito, la instancia más inmediata a la que hay que recurrir es la fiscalía. Segundo, justamente, dependiendo la diócesis en la cual se haya cometido el abuso, a la cual pertenezca el sacerdote, a veces tenemos la dificultad cuando es un religioso, por ejemplo. Es decir, porque si hay un religioso que está en una diócesis colaborando, aquí tenemos una dificultad en cierta manera porque la denuncia tendría que irse, si bien al superior, al provincial de ese religioso, de esa religiosa, pero en ocasiones puede que estén lejanos, puede que no estén enterados o puede que no escuchen. Y por eso es necesario también recurrir al obispo. Entonces, en ese orden, lo segundo de barrer la alfombra, que hay mucho por barrer debajo de la alfombra, estoy muy de acuerdo contigo, porque creo que estamos entrando en una fase que quizás es el comienzo de un cambio en la iglesia y que conlleva no nomás la conversión pastoral de la iglesia, está en juego mi conversión personal también en esto, porque es darme cuenta lo más doloroso de mi casa. Es decir, me estoy enterando de las cosas que me duelen de la iglesia a la que pertenezco. Y entonces es entrar en cuestiones sumamente dolorosas, delicadas, de algo que de la iglesia de la cual yo formo parte me duele. Entonces, creo que en cierta manera no podemos olvidar que este proceso involucra nuestra conversión personal y la conversión pastoral. Y haciendo una analogía con el fútbol, aprovechando que estoy en Uruguay, pienso que nosotros elegimos en qué puesto estar. Nosotros podemos estar en el puesto de la afición. Quien está en la afición siempre sabe lo que el jugador debería hacer. Muévete, dale, ¿por qué no la pasas? Él piensa que su respuesta es la más adecuada.
pero está en las gradas, está en la afición. Podemos permanecer en la banca. Ser aquellos también católicos pasivos que tenemos la nostalgia de hacer algo por la iglesia, pero no hacemos nada. Como también podemos ser aquellos que sudamos la camiseta y aquellos que nos la partimos por intentar dejar una mejor iglesia para la siguiente generación. Yo creo que cada uno elige en qué posición estar. Estamos como aficionados en las gradas, pensando que con el hecho de gritonear, de decir y todo, estamos cambiando algo. Pues no. En la banca, de manera pasiva, tampoco lo haremos. O sea, quien verdaderamente sabe lo que cuesta un minuto en la cancha, quien verdaderamente sabe lo que significa enfrentar esta realidad, es quien está en el campo. Entonces creo que me gustaría comentar que necesitamos creyentes de campo. Es decir, que sudemos la camiseta también. Y que sudemos la camiseta no nomás por bien propio, porque creo que tenemos una deuda para la siguiente generación. Y si la generación previa no fue capaz de dejarnos porque no pudieron, porque no tenían recursos, porque no estaba en la iglesia lista, lo que sea, pues creo que hoy con los recursos que tenemos y el momento en el que se nos ha orillado a esto, necesitamos hacer algo. Es decir, no podemos decir quise jugar, pero no pude. El de la banca, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, muy bien. Respecto al abuso de poder, ¿también se podría calificar el abuso de poder como bullying? Es decir, porque aquí entramos en terminología distinta. Correcto. Porque el bullying podría ser, o sea, el bullying puede ser identificado con el mobbing también, que es el abuso que se genera en el ambiente laboral, pero aplica justamente en una terminología tanto educativa como laboral. Y el abuso de poder puede ser entendido en término jurídico como acoso. En el ámbito canónico ya puede ser evidenciado como abuso de poder, pero no como bullying, porque en término canónico el bullying no es perseguido a nivel canónico. Sí, no sé si me expliqué, solamente para señalar que a nivel terminológico tendríamos que diferenciar entre lo jurídico y lo canónico. Bueno, lo civil y lo canónico. Bárbaro. No, solo un comentario. Iba a hacer la misma pregunta, esto para que quedara claro también, ¿no? Que cuando sucede un abuso, bueno, ¿a dónde denunciarlo primeramente? Bueno, en Uruguay también está la fiscalía, como en primera instancia. Pero también preguntarle capaz que al obispo, a Milton, si ya como iglesia, como Uruguay, ya hay algún protocolo, se están haciendo formaciones en esto que me parece sumamente importante, en lo que es la salvaguarda, ¿no? A todas las personas que trabajan con niños, con niñas, con adolescentes, sensibilizarnos, capacitarnos para, ¿no? Para identificar, porque también tiene que ver con la naturalización que tenían, ¿no? Nuestras antiguas generaciones de determinadas situaciones, el tabú de la sexualidad dentro de la iglesia también, como un tema tabú que no se habla, porque eso también da poder. Bueno, ¿en qué nivel de avance estamos como iglesia en Uruguay? Perdón, soy jugadora, pero no estoy en estos temas. Bien. Voy, Milton. Bueno, sí, en el año 2019 la Conferencia Episcopal aprobó la Guía de Protección de Menores y Prevención de Abusos. La pandemia impidió que comenzara enseguida la capacitación. Comenzó el año pasado, primero con un equipo capacitando capacitadores en las diócesis.
y luego comenzaron capacitaciones que han continuado este año, sea para obispos, empezamos, ¿no? Obispos, sacerdotes, vida consagrada, directores de centros educativos formales y no formales, y luego a nivel de cada diócesis la capacitación de todos los agentes pastorales que trabajan con menores. Estamos en ese proceso, todavía evidente que nos falta, pero yo puedo decir que ya prácticamente sacerdotes y consagrados, un 80% ya deben haber pasado por la capacitación, y en los agentes pastorales de las diócesis se ha comenzado después, y bueno, ahí van con distintos ritmos, ¿no? Pero sí, se está en eso. Bueno, agradecerle en primer lugar a Daniel por este aporte tan bueno, tan duro, podemos decir, porque estos temas siempre son duros, ¿no? de roer, pero nos ponen en sintonía con lo que estamos viviendo en nuestras comunidades, todos, ese dolor que hay que procesarlo, hay que trabajarlo. La Comisión Nacional del Clero, en atención a la formación permanente, esta para nosotros es una instancia de formación permanente, pensábamos también que ya no podemos hablar solo del clero, ¿no? Sino que tenemos que estar integrados todos, porque todos en este camino sinodal que queremos vivir, tenemos que sentirnos corresponsables e ir avanzando, ¿no? Esta, bueno, podríamos decir que una primera instancia de mutuo encuentro, ¿sí? De retroalimentación de unos con otros. Seguiremos mañana los sacerdotes y la vida consagrada profundizando, y como decía un antiguo arzobispo de Montevideo, esto no termina acá, sino que continuará, y creo que ese es nuestro verdadero deseo. Agradecerle a todos los que participaron presencialmente, a todos los que participaron a través de las redes, y bueno, nos quedará la grabación y lo demás para que todos podamos acceder a ella y seguir trabajando. Agradecerles de mi parte solamente por su tiempo, por su escucha también, y por la oportunidad también de ofrecer parte de su tiempo para que pudiéramos conversar esto, ¿no? Si alguno de ustedes también quisiera seguirse capacitando en el campo, aquí mismo, tanto por la conferencia episcopal, se seguirán ofreciendo cursos de capacitación sobre este campo, como por otras instancias también. Pertenezco a CEPROME, que es el Centro para Protección de Menores a nivel latinoamericano, que se les ofrece también esta capacitación en distintos ámbitos de la prevención. En cualquiera de los ámbitos, que sepan que hay oportunidades de capacitarnos siempre, y basta buscar también este tipo de espacios, ¿no? Sí, va un poquito a eso. Claro. Muchas gracias, Padre Daniel. Bueno, gracias a todos y a todas. Y bueno, un gracias también a la Universidad Católica, que gentilmente nos ha cedido esta sala y también la transmisión por Zoom. Así que bueno, muchas gracias a los que están aquí, los que están a través de las redes. Que bueno, que el Señor los bendiga y que podamos seguir sintiéndonos todos también protagonistas de este proceso, podemos decir, de conversión en nuestra iglesia, sintiéndola muy propia y sintiendo también que, bueno, que todos caminamos, nos apoyamos mutuamente. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Gracias.